¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga. Te damos la bienvenida el día de hoy a nuestro adiestramiento. La semana pasada nuestra hermana Iracema nos estuvo compartiendo este capítulo que hoy les quiero compartir, así que vamos a continuar en el capítulo número 2 de nuestro libro, La plenitud de Cristo. Así que prepárate ahí en tu casa. Si no tienes el libro a mano, puedes ir a buscarlo y juntos vamos hoy a recibir esta palabra del Señor para nosotros. Vamos a leer entonces todos juntos y ubiquémonos en la página número 26. Nos dice la Escritura: las Escrituras son claras al mostrarnos que el Espíritu Santo es el único que nos puede revelar a Cristo, pues solo Él conoce el corazón del Padre, sus planes, sus intenciones y propósitos. La Iglesia no debe buscar otras formas o medios que supuestamente le revelen a Cristo, porque erraría y fracasaría. Debemos buscar el Espíritu Santo y su palabra para que nos revele a Cristo. El Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, dijo: yo me voy, pero enviaré con ustedes al Consolador, no los dejaré solos. La Escritura también nos revela que el Espíritu del Señor es el que nos revela aún lo más profundo de Dios. Él nos revela toda la verdad. Las Escrituras también es otra de las formas que el Padre nos dejó para revelarse a nosotros, la Iglesia. Y como nos dice este párrafo que acabo de leer, no busquemos otros medios porque estaríamos errando. Es el Espíritu del Señor y las Escrituras las que nos pueden revelar a la persona de Jesucristo. Nos dice también: si buscamos otros medios para conocer a Cristo, nos revelarán a otro Cristo, pero no al que fue enviado por el Padre. Por eso, de nuevo enfatizo que la Iglesia debe conocer y entender que ha nacido de nuevo, y por eso es Iglesia. No ha nacido de nuevo, si no ha nacido de nuevo, no podrá llamarse Iglesia, pero no será la Iglesia de Jesucristo. Recordemos esto entonces una vez más. No busquemos otros medios porque nos van a revelar a otro Cristo. Y otra cosa importante que nos dice en esta parte es que la Iglesia es Iglesia porque ha nacido de nuevo. ¿De quién nació? ¿Nació del Padre o del Espíritu?, como también nos dice la Escritura. Así que por eso es que nosotros somos la Iglesia de Jesucristo. De lo contrario, no podríamos serlo. La plenitud de Cristo nos capacita y habilita para expresarlo. Cuando la Iglesia carece de esta plenitud, la vemos vivir contradictoriamente a lo que Dios ha dicho y hecho por la Iglesia. Puede parecer absurdo pensar que alguien pueda nacer de nuevo y quedarse como niño espiritual. Lastimosamente, es lo que vemos actualmente dentro de la Iglesia en general. Un ejemplo evidente es el de la Iglesia de Corinto. Pablo claramente les dice que eran como niños carnales. En 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1 nos dice la Escritura: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estas personas de la iglesia de Corinto habían nacido de nuevo, pero se habían quedado como niños espirituales. De ahí el calificativo de iglesia carnal. El nuevo nacimiento no es garantía de que vamos a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es necesario seguir el proceso, el diseño que Jesús dejó, en el cual es necesario hacer morir lo terrenal en nosotros. Como hijos de Dios ya no debemos vivir según la carne, según nos dice Romanos capítulo 8 y verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto no lo decimos nosotros, esto lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo logramos nosotros expresar al Señor Jesucristo, ser la iglesia del Señor Jesucristo? Dice que la forma de hacerlo es a través de la plenitud de Cristo.
Esta es la que nos habilita o nos capacita para poder expresarlo a Él. Nos da el ejemplo de la iglesia de Corinto que se quedó como niña. Cuando nosotros observamos a un niño o a una niña, nos damos cuenta que al nacer posiblemente encontramos algunos parecidos o algunos rasgos y podemos empezar a tener alguna idea de a quién se parecerá. ¿Se parecerá al papá o se parecerá a la mamá o si tiene rasgos de las dos personas? Pero a medida que este niño va creciendo, nos vamos percatando de los cambios que va teniendo y vamos encontrando muchas más características. Y empezamos ya nosotros a determinar y decir, oh sí, pues este niño es idéntico al papá o es idéntico a la mamá o tiene rasgos de los dos. Pero esto se va dando a medida que el niño va creciendo y se va desarrollando. De manera que cuando llega a ser un adulto es totalmente visible a quién de los padres se está expresando o si está expresando a los dos padres. De igual manera es lo que sucede con la plenitud de Cristo en nosotros. Ningún cristiano puede expresar al Señor Jesucristo si no es a través de su plenitud. La iglesia de Corinto era incapaz de expresar a Cristo porque se había quedado como niña. Tenía solamente algunas características, unas pequeñas, pero no había en ella la certeza que verdaderamente era la iglesia del Señor Jesucristo. Como hijos de Dios debemos tener esa plenitud, crecer, desarrollarnos, hasta que sea totalmente evidente de quién somos nosotros, que somos hijos de Dios, que fuimos predestinados para ser conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Nadie puede ser espiritual si no está bajo la dirección del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8 y verso 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está viviendo en nosotros, la palabra de Dios dice que el cuerpo está muerto. Esto es otro de los indicativos que somos la iglesia del Señor Jesucristo. Es una iglesia que vive por el Espíritu y no por la carne. Nos dice, si Cristo está viviendo en nosotros, entonces será revelado a través del Espíritu. Pero también nos habla diciéndonos de que también la carne es una de las expresiones. Así que, ¿estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu? Esto revelará si estamos expresando o no a la persona de Jesucristo. En Juan capítulo 5, verso 39, leemos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando usted analiza las Escrituras, hace su propia doctrina. Por eso debe saber que la doctrina no salva. Una mala doctrina puede perdernos y sacarnos del propósito de Dios. Las Escrituras se escudriñan, no se analizan. Cuando yo analizo las Escrituras, es muy probable que tome aquello que en mi parecer es a mi conveniencia, pero deseche lo que no. O puedo tratar de acomodarla a un pensamiento humano y no a la verdad del Espíritu de Dios. Las Escrituras son espíritu, es necesario escudriñarlas. No podemos cada uno ir en una dirección distinta a la única dirección que el Espíritu de Dios nos da a través de las Escrituras. En la actualidad, Satanás está tratando de hacer lo mismo con la iglesia en general. La está llevando a ser humanista. La está llevando a ser humanista. Dice, y la iglesia en general la está llevando a ser humanista, a que piense en sus beneficios, a que ame más las cosas de esta vida que al Señor, a que obedezca sus sentimientos y no las directrices que Dios da. Por consiguiente, a no conocer a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a tener a Cristo como un complemento de la vida, pero no como Señor. Esto es el humanismo. El humanismo te dice que tienes derechos. Tienes derecho a esto, tienes derecho a aquello. Así que el humanismo me lleva a ver la Escritura a mi conveniencia, a tomar algunas partes de la Escritura y algunas no,
o a, como ya dijimos en el párrafo anterior, analizar la Escritura. Pero si nosotros hacemos tal cosa, nos estaremos saliendo del señorío de Cristo. La Escritura no se analiza, la Escritura no se lleva bajo términos humanos. La Escritura debe obedecerse de la misma manera como Dios la inspiró, con el mismo propósito, con la misma intención con la que fue revelada. Y esto solamente el Espíritu de Dios nos lo puede hacer saber. El diablo ha tratado de evitar que la iglesia reconozca a Jesús como el Señor, haciendo que la iglesia razone y cuestione el diseño y las directrices de Dios, anteponiendo sus sentimientos y emociones como lo hicieron a Adán y Eva. El Señor le dio un mandato a Adán y a Eva, pero ellos cuestionaron según sus razonamientos, según sus pensamientos, y esto los llevó a quedar fuera del huerto de Edén. El Señor nos manda en su palabra a que obedezcamos correctamente y cabalmente las Escrituras, no anteponiendo nuestros sentimientos o nuestros deseos, nuestros razonamientos o nuestras ideas lógicas. Jesucristo se despojó de sí mismo. Significa que Jesucristo dejó por un lado todo lo que humanamente pudiera cambiar la verdad de Dios. Así que se centró únicamente en obedecer lo que Dios había ordenado. En muchas oportunidades las personas hacemos esto o solemos hacer esto. Tomamos la Escritura y según nuestra conveniencia humana, así la adaptamos. Entonces estamos fuera del señorío de Cristo y voluntariamente nos estamos saliendo también del propósito de Dios. La iglesia podrá alcanzar la plenitud de Cristo cuando deje de seguir los designios de la carne y el sistema de este mundo. Cuando ponga un alto a toda influencia del enemigo. Los designios de la carne jamás podrán estar de acuerdo con el plan de Dios. Nunca van a armonizar. Por el contrario, nos desviarán del objetivo. El propósito del diablo es distorsionar y perder a la iglesia de su ubicación correcta para que no alcance el objetivo para el cual fue llamada. Esa es una de las trampas de Satanás. El llevar a la iglesia a que deje de seguir al Señor Jesucristo y que comience a seguir los designios de la carne y del sistema de este mundo. La Escritura nos dice, no os conforméis a este siglo. La iglesia había empezado a tomar la forma del mundo. Tomaban la Escritura, pero la adaptaban al sistema humano. Obedecían en parte, pero en parte no, porque habían quitado su mirada de Cristo y la habían puesto en el modelo de este mundo. La iglesia del Señor Jesucristo no puede tratar de adaptar o hacer encajar la Escritura con el sistema humano o con nuestros propios planes. La Escritura es el diseño de cómo debemos vivir. La Escritura es el diseño de cómo debemos pensar. Es el diseño de toda nuestra vida, porque ahí se nos está revelando la persona de Jesucristo. Jamás va a poder ser adaptable al sistema de este mundo o a todo aquello que pueda ser humano. Esta es una de las trampas de Satanás. Llevar a la iglesia a que vea el sistema humano y que empiece a imitarlo. Y que empiece a decir, sí, así dice la Escritura, pero la verdad es que de esta otra manera es como suceden las cosas. Sí, así dice la palabra, pero solo Dios es el único que es santo. Solo Dios es perfecto. Nosotros somos personas que cometemos errores, somos personas que no somos santas, solo Dios es santo. Y esto lleva a que las personas se conformen a este siglo y que encuentren toda clase de objeciones para no cumplir el propósito de Dios en sus propias vidas. También nos dice una pregunta, ¿cómo puede la iglesia alcanzar el objetivo entonces? Inciso A, tomando de su plenitud, lo que explicamos al principio de este capítulo. La iglesia solamente lo puede lograr a través de la plenitud de Cristo. En Juan capítulo 1 y verso 16 nos dice la palabra, porque de su plenitud tomamos todos. Las Escrituras dicen que tomando de su plenitud podemos alcanzar el objetivo de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud que el Padre le dio a Cristo, la cual Él manifestó y modeló,
Es la plenitud que Cristo ahora ha dado a la iglesia para que la manifestemos y expresemos. Para poder hacerlo, la tenemos que tomar. Dice la Escritura, porque de su plenitud tomamos todos. Es así como la vida de Cristo va siendo implantada en nosotros y en la iglesia. Recordemos que que la naturaleza de Cristo está en la iglesia, en el proceso de transformación. Tener la plenitud de Cristo significa que estaremos capacitados para desarrollar en nosotros la medida diseñada por el Padre, según nos lo dice Efesios capítulo 4 y verso 13. Nos habla de esa plenitud, de esa medida y de esa estatura. La única manera de nosotros poder expresar al Señor Jesucristo es cuando tomamos de su plenitud y la hacemos nuestra. ¿Cómo lograremos nosotros tal cosa? Cuando salimos del conformismo, de la idea de solamente congregarnos o asistir al culto, y comenzamos a ser partícipes del reino de Dios. Comenzamos a responsabilizarnos como miembros del cuerpo de Cristo y cumplimos con la función que nos corresponde. Ya no solo observando cómo los demás hacen, sino siendo nosotros mismos los que ejecutamos, los que cumplimos, los que llevamos a cabo para que sea de la manera como el Señor lo habló en su palabra. Como iglesia, recordemos, no fuimos predestinados para ser espectadores únicamente. Fuimos llamados para ser ejecutores, para expresar la plenitud de Cristo. Esto es lo que nos lleva a crecer, a desarrollarnos, a ser plenos en la persona de Jesucristo. Si somos de las personas que observamos cómo los demás hacen y nosotros solo nos limitamos a asistir fielmente al culto, nunca creceremos, nos quedaremos como niños, al igual que la iglesia de Corinto. Pero también nos dice el inciso B, teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, según Filipenses capítulo 2, versos 5 al verso 8. Y te lo leo como lo dice la Escritura. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay algunos puntos que quiero que resaltemos en estos versículos. Dice, el mismo sentir de Cristo fue. Primero, el verso 6 nos dice que no escatimó el ser igual a Dios. Ese fue uno de los sentires del Señor Jesucristo. Otro es, se despojó de sí mismo, según el verso 7. El verso 8 nos dice, se humilló a sí mismo. El mismo verso 8 también nos dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús es el mismo sentir que debe estar obrando en nosotros a través de la guía del Espíritu de Dios. Solo Él puede provocar el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús en nosotros, la iglesia del Señor. Hay un diseño que Cristo estableció y expresó con su estilo de vida. La iglesia ahora debe tomar la vida de Cristo, su plenitud, y llenarse de su gloria y su poder hasta llegar a la plenitud de Cristo. El inciso C nos dice, pensando lo mismo que Cristo pensó. Filipenses capítulo 4 y verso 8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En este versículo hay implícitos 7 aspectos en los que Cristo pensó, los cuales enumero a continuación. ¿En qué debemos pensar entonces? En todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, en las virtudes, en lo que es digno de alabanza.
A través de estos versículos, el Señor está ubicando la plenitud de Cristo en nuestras vidas, sabiendo en qué debemos pensar. El inciso D también nos dice algo muy importante y dice cómo aplicarlo. ¿De qué manera podemos nosotros hacerlo? Filipenses 4:9 nos dice la palabra: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Sigamos las directrices que Dios nos muestra en su palabra acerca de cómo aplicar en nuestras vidas todo aquello que nos está dando. ¿Qué debemos aplicar? Dice, aplicar lo que aprendemos, aplicar lo que recibimos, aplicar lo que oímos, aplicar lo que vemos. Lo que oímos, lo que vemos, lo que recibimos y lo que aprendimos del Señor Jesucristo, no de un modelo equivocado. La Escritura se está refiriendo a la persona de Cristo Jesús. Todo esto debemos hacer. Dios nos ha puesto como modelos al resto de la iglesia de Cristo y al mundo. Ellos deben ver cómo nosotros aplicamos esta revelación a nuestras vidas y hacemos evidentes los cambios y la transformación en nosotros, para que de esta manera puedan ver la gloria de Dios y el estilo de vida fundamentado en la palabra y dirigido por el Espíritu Santo y no según la carne. Una de las cosas que me llamó mucho la atención en este congreso que acabamos de concluir, y es cuando el profeta César nos decía que es importante que la iglesia comencemos a hacer lo que hemos escuchado, a obedecer todo lo que hemos aprendido. Y nos decía que hay un gran número de discípulos que te pueden hablar perfectamente del diseño de Dios. Estuvieron muchos de ellos en el congreso y cuando tú platicas te pueden recitar completamente o cabalmente todo lo que allí estuvimos aprendiendo. Pero una cosa es saber lo que Dios dijo y otra cosa es obedecer lo que Dios dijo. Ejecutar, oír y hacer. Este es el llamado que el Señor nos hace a nosotros, la iglesia, poder expresarle al mundo la plenitud de Cristo. No podrán conocer a Cristo si no es a través de nosotros, la iglesia. Pero esto es a través de la plenitud, no solamente es en parte. Si tú eres de las personas que dices, pero yo ya no tomo cervezas, pero yo no fumo, o ya no me drogo, o ya no robo, y piensas que solamente esto era lo que debías dejar para expresar al Señor Jesucristo, hoy has visto todas las cosas que deben ser ubicadas en nuestra vida. Cómo debemos actuar, en qué debemos pensar, cómo debemos ser transformados. No se trata solamente de dejar algunas partes o algunas cosas en nuestra vida. No se limita solamente a eso. La vida en Cristo Jesús es expresarlo a Él en su plenitud, en su sentir, en su pensar, en su actuar. Es el Señor Jesucristo revelándose al mundo a través de nosotros. Y solamente así podrán creer en Él cuando nosotros como iglesia lo estemos llevando a cabo. Me gozo mucho de poder compartirte este adiestramiento. Deseo con todo mi corazón que lo hayas atesorado y que juntos podamos aplicar la verdad de Dios en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y nos vemos en un próximo adiestramiento.